México intenta recuperar la normalidad tras una de las jornadas más violentas de los últimos meses. El gobierno asegura que controla los bloqueos después del operativo contra El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El balance hasta ahora, 70 muertos y otros 70 detenidos en todo el país. En medio del caos, además, 23 presos han huido de la cárcel de Puerto Vallarta. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky reivindica la soberanía del país y asegura que Vladimir Putin no ha logrado sus objetivos. Tras 4 años, el desgaste económico se ha convertido en el frente decisivo. La guerra es ya un pulso de resistencia financiera. Kiev afronta un doble desafío sin precedentes: sostener cada día el esfuerzo militar frente a Rusia y al mismo tiempo preparar la reconstrucción más costosa de la Europa moderna. En paralelo, el Kremlin admite que la campaña militar continuará porque Moscú aún no ha alcanzado todas sus metas. La guerra también marca la política europea. En Hungría, la invasión se ha colado de lleno en la campaña electoral. El gobierno de Budapest acusa a Ucrania de querer aislar al país de la energía rusa barata, poniendo en riesgo, dice, el suministro de gas y petróleo. Y aquí, en España, la juez que investiga la gestión de la Dana ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue al expresidente autonómico Carlos Mazón. Vamos con la actualidad del día. Este martes se cumplen exactamente 4 años desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania. Zelensky afirmó que el país ha conservado su condición de Estado, mientras que los aliados prometieron seguir prestando apoyo y mantener la paz en los términos de Kiev. Las conversaciones entre Kiev y Moscú se reanudaron gracias a la mediación estadounidense, pero hasta ahora no han logrado detener los combates. 1462 días de guerra a gran escala, 12 años desde el inicio de la agresión de Rusia. Para algunos toda una vida. Por supuesto, todos queremos que la guerra termine, pero nadie permitirá que Ucrania termine. Queremos la paz, fuerte, digna y duradera. Putin no ha logrado sus objetivos, no ha doblegado a los ucranianos, no ha ganado esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para garantizar la paz y la justicia. Los líderes de los aliados de Ucrania, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, el presidente finlandés y el primer ministro sueco, viajaron a Ucrania para conmemorar el aniversario. Muchos países europeos están aumentando su gasto en defensa en previsión de un posible enfrentamiento con Rusia. En los últimos años, Moscú ha amenazado a menudo a Europa, al tiempo que se ha negado a llegar a un acuerdo sobre su invasión de Ucrania. Las consecuencias de la guerra han sido inmensas. 2025 ha sido el año más mortífero para la población civil de Ucrania y este invierno el país ha sufrido la peor crisis energética desde el inicio de la invasión. El número más alto de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos es de 1,8 millones. Rusia ha sufrido 1,2 millones de bajas. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, ha acusado duramente a Hungría de violar el principio de cooperación leal del bloque, después de que Budapest decidiera inesperadamente vetar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania por una disputa energética no relacionada. Es realmente lamentable que la decisión que todos los países y todos los líderes alcanzaron en el Consejo Europeo ahora hayan dado marcha atrás en esta decisión. No se ajusta realmente a la cláusula de cooperación leal que tenemos en los tratados. Se refiere al oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania y lleva crudo ruso a Hungría y Eslovaquia gracias a una exención de las sanciones. El oleoducto sufrió graves daños en enero por un ataque con drones atribuido a Rusia. Sin embargo, tanto Hungría como Eslovaquia han culpado a Ucrania de la posterior interrupción de los suministros. Hungría también ha vetado una nueva ronda de sanciones contra Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha acusado a Hungría de obstaculizar aún más el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y ha calificado la última medida de Budapest de bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros y nuevas sanciones como una escalada que favorece al Kremlin. En declaraciones al magazine matinal de Euronews, Europe Today, Sikorski ha afirmado que Hungría ha optado repetidamente por acuerdos energéticos que benefician a Moscú.
Hungría ha tenido muchas oportunidades a lo largo de los años para hacer lo que el resto de Europa ya ha hecho, es decir, firmar contratos a largo plazo para la entrega de petróleo y gas procedente del sur, sin tener que comprárselo directamente a Rusia y así dar alas a la maquinaria bélica de Putin. Sikorski ha señalado los bloqueos anteriores de Hungría, incluida la suspensión de unos 7.000 millones de euros de los fondos del Mecanismo Europeo de Paz destinados a reembolsar a los Estados miembros que suministraron equipo militar a Ucrania. Dada la reciente incertidumbre del apoyo de Estados Unidos a Kiev, Sikorski argumenta que no se debe subestimar la influencia de Europa. Creo que, como diría Donald Trump, nuestras cartas todavía son fuertes. Hemos apoyado a Ucrania más que Estados Unidos. Ahora somos la única fuente de apoyo para el Estado ucraniano, para las Fuerzas Armadas ucranianas y para la defensa de Ucrania. Y tarde o temprano llegaremos a un punto en el que Estados Unidos y Putin se darán cuenta de que Ucrania tomará sus propias decisiones basándose en el apoyo que reciba de Europa y por lo tanto la opinión de Europa y de sus intereses de seguridad no pueden ser ignorados. Cuando se cumplen 4 años después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la guerra entre ambos países vuelve a ser un tema central de la campaña electoral húngara. Fidesz, el partido gobernante prorruso actualmente en el poder, ganó las elecciones de 2022 con una mayoría de 2/3 tras una campaña centrada en la guerra. Los discursos electorales de Fidesz este año incorporan acusaciones de que Kiev está tratando de aislar a Hungría del petróleo y el gas natural de Rusia. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, ha subido el tono contra Volodymyr Zelensky. Los ucranianos deben comprender que tienen que renunciar a sus constantes demandas en Bruselas para intentar separar a Hungría de la energía rusa barata. Mientras Ucrania siga haciendo esto, lamentablemente, Ucrania es nuestra enemiga. El político ultraderechista acusa al principal rival de Fidesz, los conservadores de Tisza, de estar financiados por Kiev y Bruselas. Peter Magyar, candidato a primer ministro de este partido, ha rechazado las acusaciones. Su responsable de Asuntos Exteriores también ha criticado la idea de acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Aquí, Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima, ha dicho Anita Orbán, apellidada igual que su rival en el Ejecutivo, pero sin relación de parentesco. Anita Orbán asegura respetar y apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que estaría interesada en tener un Ejecutivo independiente al otro lado de su frontera noreste. Esta opositora, sin embargo, señala que su partido no apoya una adhesión acelerada de Ucrania en la Unión Europea y no cree que sea algo que vaya a ser posible en un futuro próximo. El apoyo de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en Hungría es uno de los más bajos del viejo continente. Según una encuesta del Eurobarómetro realizada el pasado otoño, solo el 30% de los húngaros apoya la adhesión comunitaria de este país del este, mientras que, según otra encuesta de Sasabek realizada en enero, la misma cifra es del 56%. Un policía muerto y otros 2 han resultado heridos tras la detonación de un artefacto explosivo frente a una estación de tren de Moscú este lunes, según el Ministerio del Interior ruso. En los canales rusos de Telegram circulan vídeos que muestran los primeros momentos tras la explosión. El ministerio identificó al policía fallecido como un teniente de 34 años, inspector jefe de la Policía de Tráfico, que se incorporó al cuerpo en 2019. La dirección y el personal del Ministerio del Interior ruso expresan sus más sinceras condolencias a la familia según un comunicado que afirma que un hombre desconocido, que también murió, atacó un coche de la Policía de Tráfico. La BBC ha informado de que la policía patrullaba al norte del centro de la ciudad, cerca de la estación de Savyolovsky, uno de los principales nudos ferroviarios de la capital rusa, cuando una persona desconocida detonó un artefacto no identificado. El motivo de la explosión, que se produjo poco después de las 9 hora local del lunes, aún no se ha determinado y no se ha revelado más información sobre el artefacto explosivo. Los 2 agentes de policía heridos fueron trasladados al hospital con lesiones diversas. Según un comunicado del Ministerio del Interior, las fuerzas del orden están colaborando para investigar las causas de lo ocurrido. El balance de muertos en torno a la operación militar donde murió Nemesio Ceguera en la localidad de Tapalpá, Jalisco, asciende en torno a las 70 personas. 8 narcotraficantes junto a Oseguera y 2 de sus escoltas en el sitio de los hechos, además de 25 soldados en todo Jalisco, 2 servidores públicos, una civil y 30 presuntos narcos.
Las autoridades militares estiman, además, unos 70 detenidos durante las últimas 48 horas debido a los disturbios. Proteger a la gente, proteger al pueblo, proteger comercios, en fin. Y pues eso fue lo que se hizo ayer durante todo el día, a lo largo de todo el día. El gobierno también registra 15 heridos y 4 criminales muertos en Michoacán durante los narcodisturbios tras conocerse la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación mientras era trasladado hacia una instalación militar de Ciudad de México vía aérea. Además, los criminales consiguieron reventar una puerta en la prisión de Puerto Vallarta, provocando que se escapasen 23 presidiarios. Y hay unas colonas para comprar. En la carnicería también colonones bárbaros. Todo está cerrado. La gente tiene miedo. Yo espero que van a mejorar las cosas, que va a haber más apoyo del gobierno federal para que haya más seguridad. El gobierno de Sheinbaum asegura que el orden ya ha sido restablecido tras 48 horas de disturbios provocados tras la muerte del que era considerado el narco más sanguinario de México. Los legisladores de la UE decidieron este lunes suspender el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. El Tribunal Supremo dictaminó la semana pasada que algunos de los aranceles eran ilegales, lo que llevó al presidente Donald Trump a anunciar nuevos aranceles del 15% sobre las importaciones. Está claro que la base jurídica ha cambiado por completo y luego tenemos la introducción de nuevos aranceles que son totalmente diferentes de los antiguos. El acuerdo cerrado en julio de 2025 establece aranceles estadounidenses del 15% sobre las exportaciones de la UE, al tiempo que concede acceso libre de aranceles a la mayoría de los productos estadounidenses que entran en el bloque. El lunes, el responsable de comercio de la UE mantuvo una videoconferencia con sus homólogos del G7. Lo que les dijimos a Estados Unidos es que para nosotros la claridad sobre cómo se respetará nuestro acuerdo y cómo se aplicará nuestro arancel del 15% con todo incluido es de suma importancia porque un acuerdo es un acuerdo y debemos respetarlo. Los eurodiputados ya habían congelado el acuerdo una vez, después de que Trump amenazara con imponer aranceles a varios países de la UE si se negaban a dejarle adquirir Groenlandia. Peter Mandelson, ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras ser detenido en el marco de una investigación por presunta conducta indebida relacionada con sus vínculos con Jeffrey Epstein. La Policía Metropolitana de Londres dijo que sus agentes habían detenido a un hombre de 72 años por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en una dirección del norte de Londres. No revelaron su nombre siguiendo la práctica tradicional de la policía británica, pero el sospechoso ya había sido identificado previamente como Mandelson. La policía lo está investigando por las acusaciones de que había pasado información confidencial del gobierno a Epstein hace una década y media, cuando ocupaba el cargo de secretario de Comercio bajo el mandato del primer ministro Gordon Brown. Su detención se produce 4 días después de que el príncipe Andrés fuera detenido como sospechoso de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein. Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre después de que se publicaran unos correos electrónicos que demostraban que había mantenido el contacto con el financiero caído en desgracia tras su condena en 2008. Los vínculos de Mandelson con Epstein, que se suicidó en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio, quedaron aún más patentes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el mes pasado millones de documentos relacionados con el caso Epstein. La policía británica inició una investigación sobre Mandelson poco después, aunque el ex embajador no se enfrenta a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Francia ha restringido al embajador estadounidense Charles Kushner tener contacto con los ministros de su gobierno tras no presentarse a un requerimiento diplomático tras las declaraciones realizadas por la administración Trump sobre el asesinato de un militante de extrema derecha en Lyon. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, a Kushner no se le permitirá el acceso directo a los principales representantes del Ejecutivo. Sin embargo, el comunicado añade que se le permitirá continuar con sus funciones diplomáticas y mantener intercambios con funcionarios en niveles inferiores. El ministro de Exteriores,
Jean-Noël Barrot, había convocado a Kushner, consuegro del presidente estadounidense Donald Trump, después de que la Embajada de Estados Unidos en París retuitease los comentarios de la administración Trump en Washington sobre Cantan de Gang. Este murió a causa de las lesiones en la cabeza sufridas tras los enfrentamientos entre simpatizantes de la izquierda y la extrema derecha al margen de una charla de Rina Hassam, una de las cabezas más visibles de la formación de izquierdas Francia Insoumise en Lyon. El asesinato del activista de 23 años ha puesto de manifiesto el clima de tensión política que se vive en Francia antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Kushner padre ya no se había presentado a una reunión anterior a la que había sido convocado en agosto por el presidente Emmanuel Macron, en la que alegaba que el país no hacía lo suficiente para combatir, en sus propias palabras, al antisemitismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal ha dicho que Estados Unidos puede utilizar la base aérea de Lajes en Azores para atacar Irán, siempre que respete los términos del tratado firmado con Portugal. Al ser interrogado por los periodistas, el ministro de Asuntos Exteriores indicó que los estadounidenses han estado utilizando la base militar de conformidad con el tratado existente entre ambos países. En los últimos días, la intensificación de la actividad ha llamado la atención y ha alimentado las teorías de que Estados Unidos se está preparando para un ataque militar contra Irán en un futuro próximo. Al menos 4 personas murieron tras estrellarse un helicóptero militar iraní en un mercado de frutas y verduras en el centro de Irán este martes. Según los medios de comunicación estatales, el piloto y el copiloto se encuentran entre las víctimas, así como 2 civiles que se encontraban en el mercado. El helicóptero, que según se informa realizaba un ejercicio de entrenamiento, se estrelló en la localidad de Dorche, a unos 330 kilómetros al sur de Teherán. El incidente se produce menos de una semana después de que un caza F-4 se estrellara el jueves durante un ejercicio de entrenamiento nocturno cerca de la ciudad occidental iraní de Hamadán. Los fiscales de la Corte Penal Internacional comunicaron este lunes a los jueces que el expresidente filipino Rodrigo Duterte autorizó personalmente ejecuciones extrajudiciales. El Tribunal de La Haya está celebrando las audiencias previas al juicio contra el exlíder, que se enfrenta a 3 cargos por crímenes contra la humanidad. Mr. Duterte authorized murder. El señor Duterte autorizó asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas. Durante su mandato como alcalde se requería su autorización para que los DDS llevaran a cabo los asesinatos. Básicamente, los miembros necesitaban la luz verde del señor Duterte para asesinar. El abogado defensor de Duterte afirmó que el antiguo líder no es culpable de nada y que respalda su legado. Rodrigo Duterte no necesita convencer al mundo de nada, y eso es una ventaja para él, dada su actual condición médica. Se mantiene firme en su legado y mantiene su inocencia de manera absoluta. Duterte está acusado de haber ideado una campaña que causó la muerte de decenas de personas como parte de su llamada guerra contra las drogas. La visita del lunes no fue un juicio, pero permitió a los fiscales exponer su caso ante el tribunal. Los jueces tienen ahora 60 días para decidir si el caso de la fiscalía es lo suficientemente sólido como para llevar al antiguo líder filipino a juicio. La contaminación acústica no solo le quita el sueño, sino que también mata. Estos son los países europeos más afectados. Si vive en una zona urbana, más vale que instale de una vez esas ventanas de doble acristalamiento. El ruido excesivo y continuo del transporte se relaciona con graves problemas de salud. Concretamente son 66.000 muertes prematuras al año, 50.000 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares y 22.000 nuevos casos de diabetes de tipo 2. La EMA afirma que más del 20% de los europeos están expuestos, lo que supone alrededor de 112 millones de personas. La tasa sube al 30% si se mide según las normas de ruido más estrictas de la OMS.
El tráfico rodado, es decir, coches, motos y furgonetas, es el peligro número 1 que afecta a 92 millones de personas durante el día, la tarde y la noche. Los franceses son los más afectados, con más de 20 millones de residentes expuestos a un ruido en la calle superior al umbral de los 55 decibelios. La vecina Italia tiene un gran problema con el ruido ferroviario, que afecta a una cifra desproporcionada de 5,3 millones de personas, el número más alto de Europa. Alemania tiene que lidiar con los aviones, cuyos motores molestan a casi 1 millón de personas. Y buscar el silencio no es tan fácil como parece, ya que solo el 34% de la población tiene acceso a zonas verdes y tranquilas a menos de 400 metros a pie de sus hogares. ¿Qué impacto tienen las estafas con deepfakes? Internet está lleno de promesas, planes que dicen que te harán rico rápidamente, aplicaciones de citas que afirman que te encontrarán a tu pareja ideal en unos clics y ofertas de vacaciones a precios reducidos. Pero todo esto conlleva la posibilidad de ser estafado, y a medida que los deepfakes se vuelven cada vez más sofisticados, la cantidad de dinero que la gente pierde por estafas online es cada vez mayor. Las estafas y los fraudes relacionados con deepfakes engañaron a personas por más de 900 millones de euros en todo el mundo el año pasado. Eso es 3 veces más que los 300 millones de euros estimados en estafas en 2024. Más del 80% de estas pérdidas se produjeron en las redes sociales. En la mayoría de los casos, las estafas con deepfakes suplantan la identidad de personas famosas para promocionar inversiones fraudulentas. Y los políticos europeos no son inmunes. Ya informamos sobre un discurso del presidente polaco, Karol Nawrocki, que fue alterado con la ayuda de inteligencia artificial para que pareciera que estaba promocionando una plataforma de inversión fraudulenta. En otra estafa de inteligencia artificial, el canciller alemán Friedrich Merz instó a registrarse en una plataforma de inversión, lo que llevó a las organizaciones de derechos de los consumidores a dar la voz de alarma. El fraude romántico también está en auge. Los estafadores utilizan vídeos y audio para construir falsas relaciones románticas con las víctimas. En Francia, una mujer se enamoró de un hombre que creía que era Brad Pitt. En realidad, fue engañada por una sofisticada estafa que se basaba en audios y vídeos deepfake, que le hicieron perder más de 800.000 euros. Las pérdidas por estafas románticas suelen ser menos significativas, pero los ataques altamente dirigidos tienen un grave efecto psicológico en las víctimas. Hasta aquí las noticias de este martes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán en este 4º aniversario de la guerra de Ucrania otra batalla distinta, como deberían ser las guerras actualmente. Les ofrecemos la batalla de la harina en Galaxivi, en Grecia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Gracias.